El doctor Víctor Velasco del Instituto de Geofísica de la UNAM nos va a platicar sobre pronósticos de los huracanes, ¿sí? Y tenemos con nosotros al doctor Alfredo Jalife. Encantado. Bien, vamos a hablar un poquito del pronóstico de huracanes y de alguna manera habría que empezar de que un huracán se lo conoce como un vórtice, y los vórtices los tenemos no solamente en el planeta Tierra, sino en todo el universo. Nuestra galaxia es un gran vórtice, y entonces, de alguna manera, estudiar los huracanes, pues también nos permite encontrar la dinámica de los vórtices en todo el universo. En particular, también el Sol tiene vórtices, tiene pequeños huracanes que le llamamos manchas solares. Y aquí hay una cosa interesante entre, digamos, estos puntitos en el panel superior, amarillos anaranjadas, pues muestran el desarrollo de los últimos 300 años de los vórtices solares, y que una cosa interesante es que se desarrollan prácticamente alrededor de lo que sería el ecuador solar. Y los vórtices, los huracanes o los tifones, como algunos se conocen, también se desarrollan alrededor del ecuador. Entonces son semejanzas simplemente interesantes, y que de alguna manera estos vórtices nos ayudan a entenderlo. Simplemente, ya que estamos hablando un poquitito de manchas solares, pues para tener una idea de la magnitud que puede tener una mancha solar, aquí lo comparamos con Júpiter y con la Tierra. Entonces podemos ver que los vórtices pueden ser muy grandes, y de alguna manera entender su dinámica nos ayuda a comprender la naturaleza. Y vamos a empezar, antes de hablar de los huracanes propiamente. Queremos simplemente comparar qué tanto hemos aprendido de los vórtices solares y nuestro pronóstico que hemos tenido. Por ejemplo, el día de ayer, un grupo de Estados Unidos hace el pronóstico que el siguiente ciclo solar, que será el 25, será uno de los más intensos y los más fuertes. Y entonces esto, pues, tenemos que compararlo con nuestra hipótesis que hemos tenido de lo que va a pasar en los siguientes años. Este grupo es el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, es un grupo importante, muy interesante, que pronostica una gran actividad, y para entender lo que es una gran actividad de manchas solares, pues está por arriba de 200 el número de manchas solares que tendríamos. Y entonces dicen que van a tener ellos entre 210 y 260. Pero no es nuevo de que un grupo de Estados Unidos pronostique un ciclo muy alto. Por ejemplo, en 2006, la NASA había pronosticado para el ciclo solar 24 que ha finalizado este otoño, también un ciclo solar muy alto. Y entonces diremos, vamos a contrastarlo y vamos a tener una idea de lo que es un gran ciclo solar. Y aquí tenemos en el panel izquierdo superior una comparación de lo que se pronosticó, y ellos decían que estarían por arriba de 150. Así que este nuevo pronóstico que realiza un grupo de Estados Unidos, que estaría arriba de 200, pues podemos ver, digamos, la diferencia, que puede ser un ciclo muy alto, muy bajo. Ese fue un pronóstico, y vamos a ver lo que pasó. O sea, siempre hay que hacer un corte de caja, como dice el doctor Jalife. Hacer un corte de caja al día de hoy, qué es lo que pasó. Pero primero vamos a contrastar con nuestro pronóstico que teníamos con el ciclo solar 24. 2008 habíamos dicho que el ciclo solar 24 iba a ser ya un ciclo de muy baja actividad solar, y en el pronóstico, como siempre hay, tenemos que compararlo con la naturaleza. Dijimos que hasta a finales del ciclo solar 24, que ha finalizado, pues podemos comparar qué tan certero era nuestro pronóstico que teníamos. Y aquí ya está la comparación del ciclo solar 24. Entonces podemos ver que el ciclo solar 24, su máximo está alrededor de 100, que hay una gran diferencia de que se pronosticaba a la NASA que fuera 150 y por arriba. Entonces ya da un indicativo de que
el ciclo solar 24 era muy bajo, y ahora el grupo de Estados Unidos dice que el siguiente ciclo va a ser muy alto y va a estar por arriba de las 200 manchas solares. Y simplemente era comparar el pronóstico que ya teníamos de manchas solares, y en el panel superior, a la derecha de la línea rosa perpendicular, vemos que nuestro pronóstico para el ciclo solar 25 va a estar alrededor de 80 a 90 manchas solares, o sea, muy por debajo del pronóstico. Y alrededor de 2024 podemos decir qué tan cerca estuvo un pronóstico o qué tan lejos estuvo otro, porque en 2024 ya vamos a tener lo que se conoce como el máximo por el ciclo solar de 11 años. Entonces, dentro de 4 años podemos ya decir qué tanto acertó uno, qué tanto acertó otro. Y esto es muy importante porque de alguna manera, pues, toda la energía que llega del Sol al planeta Tierra, de alguna manera influye en todas las actividades del ser humano y en el clima. Y por eso quería hacer este pequeño introducción de decir, bueno, en los vórtices solares, al menos hemos tenido la certeza de que el ciclo solar 24 ya empezaba un ciclo de muy baja actividad solar, y eso se va a prolongar prácticamente después de 2050. Entonces, esto nos va a dar una idea de un poquito de la experiencia que tenemos en cuanto a los vórtices. Y entrando al tema, siempre es importante... Disculpa que te interrumpa, doctor Velasco. Claro. Para los leguleyos como yo y el público que nos hace el favor de seguir, porque además tu pronóstico anterior, igual que la doctora Ortega, sobre la tercera ola, pues ya se dio, ¿no? Y quedaron al descubierto todos los charlatanes, ¿no?, que decían que se había aplanado la curva, cuando ya estamos en muchos lugares, incluso en Hong Kong ya están en la cuarta ola, en París ya hablan de una tercera ola, y tú habías en la famosa esa charla, que ya es hasta, creo, ya forma parte de las bibliotecas de las universidades serias, habías dicho que sí venía una tercera ola, ¿no?, cuando todo el mundo ya estaba festejando, sobre todo en México, que ya se había aplanado la curva. Lo que no dijeron es que se les había aplanado el cerebro. Eso es otro tema. A lo que quiero llegar es de que, ¿qué significa lo de las manchas solares? Para que entienda el gran público su significado. Es a menor, yo así lo estoy entendiendo, a menor número de manchas solares hay más frío y viceversa. Digamos que el número de manchas solares es un indicador directo de la actividad solar, de la energía que nos llega al planeta Tierra. Ahí, para profundizar en ese tema, entonces, en el panel inferior, que yo había omitido, vemos unas barras, unas que son positivas y unas que son negativas. Sí. El que tengamos pocas manchas solares indica que tenemos un déficit solar, y entonces son todas las barras negativas que tenemos en el panel inferior. Y el que tengamos un déficit solar, pues tiene implicaciones en muchos fenómenos climáticos, pero sobre todo en la actividad del ser humano. El que tengamos un déficit de energía solar indica, digamos, que la producción de alimentos es menor, y además las plantas producen en menor calidad, y eso implica que vamos a tener un deterioro de salud en todos los seres vivos, tanto los humanos como de todos los animales. Y es cuando en los déficits solares no solamente tenemos un periodo de temperaturas bajas, podemos ver este año ya comenzamos a tener una idea de lo que podríamos vivir los siguientes 50 años. Estas temperaturas bajas es un indicativo ya de lo que está pasando. Por ejemplo, si usted sale a la calle, pues va a sentir que el sol está quemando, pero si entra a casa se está usted congelando. Y entonces, esta sensación de quemarse, pues no es otra cosa que está penetrando mayor cantidad de radiación ultravioleta,
que siempre va a penetrar más cuando tenemos periodos de baja energía solar. Por ejemplo, la gente que está viajando actualmente en avión está recibiendo una sobredosis de radiación ultravioleta, entonces yo sí recomendaría que todos los que viajen en avión pues se pongan bloqueador solar, porque los experimentos que están realizándose en las mediciones en diferentes compañías aéreas están mostrando que la dosis de ultravioleta es brutal, así que toda la gente que viaje en avión, es una recomendación, o que salga a la calle en estos momentos, cuando hay sol sobre todo, pues se ponga un bloqueador, use sombreros, mangas largas. Entonces, sí, contestando la pregunta, el que tengamos un número de manchas solares muy bajo implica cambios en el clima, implica cambios en la salud en general, y esto serían las consecuencias, y por eso nos preocupa que este déficit se prolongue hasta el 2050. Doctor, pero aquí hay una cuestión. Entonces, ¿esto choca con la moda del calentamiento global? Desde luego, y ahora contestando esa pregunta, por eso es importante la siguiente cuestión. ¿Desde qué punto de vista vamos a analizar los huracanes? Hay muchas visiones, no solamente hay una, hay muchas, y una, nosotros la vamos a analizar desde el punto de vista de la ingeniería espacial y combinada con la inteligencia artificial. Esta es nuestra visión, no decimos que es la única, creemos que hay muchas visiones, pero ahorita voy a contestar, y no sé si me pasé una filmina contestando esa pregunta. No, más adelantita le voy a contestar esa pregunta del calentamiento global, que es importantísimo contestarla, y desde qué punto de vista lo están viendo los colegas que ven el calentamiento global, porque el calentamiento global está chocando con todo lo que está ocurriendo. O sea, en un calentamiento global usted no debería tener temperaturas frescas en invierno, no tendrás que tener muchos de los nevadas históricas, lluvias atípicas. Entonces sí es importante comprender bajo qué visión estamos analizando el fenómeno en particular, digamos, los huracanes. Y adelantando, yo creo que nuestra visión de huracanes que tenemos al día de hoy, y en México en particular, es un poco errónea. Yo lo voy a tratar de explicar. Y comparando, digamos que los huracanes en Oriente se conoce como tifones, pues China también tiene reportes de una gran actividad de tifones. China es una superpotencia ahorita económica, tecnológica, tiene agencias espaciales muy importantes, pero todavía no han desarrollado un pronóstico a largo plazo de tifones. El siguiente país, pues también Japón, que también ha convivido con los tifones, tiene una agencia espacial muy importante, un desarrollo tecnológico impresionante, y tampoco han desarrollado un pronóstico de tifones. Otro país importantísimo, tanto en agencia espacial como en desarrollo, pues es Rusia, que ellos no son tan afectados por los tifones, pero tampoco han desarrollado un pronóstico de huracanes a largo plazo. Y pues Estados Unidos, que tiene todo, digamos, los centros más importantes, las universidades, tiene la NASA, tampoco ha desarrollado un centro de pronósticos a largo plazo. Lo que ellos realizan es más o menos entre enero y febrero, dan el pronóstico para cada año. O sea, ellos tienen se adelantan unos meses a la temporada de huracanes. Y nosotros, pues, tenemos huracanes. Desafortunadamente, todavía tenemos una agencia espacial que apenas ha empezado. Y entonces aquí la pregunta es, a pesar de todo eso, ¿podríamos realizar un pronóstico con todas nuestras deficiencias económicas, con todas las deficiencias educativas? ¿Podríamos competir? Porque aquí la cuestión es, el doctor Jalife siempre ha dicho que nos falta la T de tecnología. Entonces hay que desarrollarlas a la brevedad. Y entonces, contestando a la pregunta que me hacía el doctor Jalife, si usted quiere ver los fenómenos naturales y en particular los huracanes
y lo ve desde el punto de vista neoliberal, entonces hay que verlo con la ideología del calentamiento global. Esa es la ideología, no es una teoría, es una ideología que fueron creada pues para aprovecharse de todos los recursos naturales que tenemos en todo el mundo. Digamos que está hecho para eso. Entonces, pues yo no soy neoliberal, y entonces no estoy viendo con estos ojos el fenómeno del huracán. Y entonces, ¿desde cuál es mi posición? ¿Cuál es mi visión de los fenómenos naturales? Pues aquí si yo quiero, siendo mexicano, pues la visión que yo tengo de los fenómenos naturales es una cosmovisión de las culturas mesoamericanas. Y que aquí hay que recordar que para nosotros, pues el aire, el agua, el viento y el fuego son elementos muy importantes y que tenemos que convivir con ellos. Pero cuando hay un déficit o un superávit de alguno de esos elementos, pues podemos llegar a lo que son los desastres naturales. Y creo que hay algo que se nos está olvidando, y eso creo que sí es preocupante. Nuestra cosmovisión de la naturaleza la estamos perdiendo como nación, y en particular de los huracanes. Desde luego que el fuego siempre se ha considerado un elemento importante para el desarrollo tecnológico y científico y de las artes, y solamente para decir que nuestro concepto de fuego, pues de alguna manera recrea, simboliza la creación del universo, o sea, para que entendamos cuál es nuestra visión del universo es mucho más profunda de lo que uno puede entender, y por eso es importante, yo creo que regresar a nuestros orígenes. Cuando China y Japón en algún momento perdieron un poco su identidad, pues perdieron su gran avance científico, tecnológico, artístico. Y cuando ellos, y también incluyendo, me parece, Rusia, yo podría decir, cuando estos países reconocen, no niegan su pasado y hacen un encuentro con toda su cultura milenaria que tienen, pues nuevamente se vuelven una potencia. Entonces yo creo que en estos momentos el que tengamos nuestra propia visión de nuestra cultura, entonces en el momento volveremos a crecer en todas las artes. Víctor, y en las ciencias. Perdón, regresando un poquito a los pronósticos, ¿cómo se ha justificado el error que se cometió con los pronósticos para el ciclo solar 24? Ya en este momento, ¿qué es lo que se discute y cuáles serían las mejores variables para pronosticar huracanes? Es increíble pensar que la comunidad científica internacional no esté al tanto de las variables y tenga errores tan notorios. O sea, hay algo más de fondo. Pues yo creo que particularmente debe haber dos, en los pronósticos, debe haber varios elementos. Nuestra visión por eso decía que es nuestra visión de la ingeniería espacial. Desde luego que la ingeniería espacial es un complemento de todas las áreas como la climatología. La ingeniería espacial es posiblemente una de las actividades en que convergen casi todas las ciencias, completamente todas. Entonces, analizar un fenómeno, ya sea huracanes o sea manchas solares, obliga a tener un conocimiento global del fenómeno, una agrupación, una visión un poquito diferente. No digo que es la mejor, pero se tiene que alimentar con todas las visiones y en particular pues la visión del cosmos. En alguna ocasión, además que yo agradezco siempre a los medios de comunicación cuando me hacen una entrevista porque difunde toda la ciencia que hacemos en la UNAM, me preguntaba de que si había un país capaz de hacer pronósticos a largo plazo. Y yo le dije que sí, que en la UNAM, y hoy te voy a hablar de la historia del pronóstico de huracanes que lo habíamos realizado, y le dije, la razón es muy sencilla. ¿Qué cultura creó el mejor calendario y más exacto que tenemos? Los mayas. Y entonces, cuando digo, si alguien se quiere dedicar a pronóstico, pues ese debería ser como que nuestro ideal. Si no logramos realizar pronósticos
cerca de un pronóstico del calendario maya, entonces dediquemos a otra cosa. No nos dediquemos a pronóstico. Ese debe ser, yo creo, que nuestro límite, nuestro ideal. Tener esa capacidad de realizar pronósticos de fenómenos naturales. Entonces, esa sería mi pregunta. El que nosotros nos neguemos como nación, estamos negando todo el conocimiento del universo que tenemos, tanto del Sol como de los fenómenos naturales. Y el Sol y nosotros somos, además de ser la cultura del agua, que por eso me interesan los huracanes, somos la cultura del Sol. O sea, ¿qué cultura ha tenido un conocimiento tan importante del Sol y del universo? Pues todas las culturas que estuvieron aquí en Mesoamérica. O sea, es una visión del cosmos y de alguna manera eso nos alimenta al conocimiento y a los ciclos, a encontrar los ciclos de los diferentes, los patrones de las simetrías que hay en los fenómenos naturales. Esa sería mi respuesta, Alicia, de que ese conocimiento que tenemos de antaño, de alguna manera, si lo omitimos, entonces a veces lo que realizamos no está completo. Oye, voy a aprovechar una pregunta, sabiendo de tu gran experiencia en Rusia. A mí siempre me llamó la atención, van a decir, bueno, esta pregunta es de locos, no tiene nada que ver. Ahora que estás comentando esto, fíjate que ya empiezo a atar cabos. Siempre me ha llamado la atención por qué los rusos se han preocupado tanto por los jeroglifos mayas. Incluso se maneja que ellos son los que lo han manejado mejor que otros, ¿no? Pero sí, es algo en particular que me llama la atención. Así como los chinos, yo conozco bien China, incluso cuando vino el mandarín Xi a México, pues él pidió ir al castillo de Chichén Itzá y pregunté a quien había que preguntarle si había sido iniciativa del gobierno de Yucatán o cómo salió de que el mandarín Xi Jinping, obviamente, ¿no? Yo le llamo mandarín porque, aunque sea comunista, sigue siendo mandarín a mi juicio. Cómo el mandarín había, ¿a quién se le ocurrió que fuera al castillo maya? A él mismo. Él lo pidió. Incluso yo recuerdo cuando estuve en China, manejan que entre sus 7 maravillas, su clasificación, taxonomía propia de ellos, ponen al castillo de Chapultepec. Mira, yo como me dedico a la geopolítica, a veces hay señales, signos, que quienes no están en ello, pues no los ven, porque no tienen ese training, ¿no? No tienen el entrenamiento. Pero ahorita que todo lo que estás comentando me llama mucho la atención, y yo creo que, bueno, es una hipótesis, ¿no? Que por algo los rusos se han consagrado mucho, que ellos son nórdicos, no hay que olvidarlo. China también es un país nórdico. No estamos hablando de países del Ecuador, como tú iniciabas al inicio, cuando empezaste en tu inicio, en tu prólogo. Entonces, ¿por qué se han interesado tanto los rusos a los jeroglifos mayas? Parece que es la mejor lectura que se ha hecho hasta la fecha. Y también los chinos se interesan mucho a los castillos y a la civilización maya. Yo realmente me fui por la parte superficial porque no soy astrofísico, ¿no? Pero ahora con lo que me estás comentando, yo creo que ellos, así como tú lo piensas, yo creo que sí ellos andan detrás de algún indicio que los lleve a ver esta conectividad que al final del día existe, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas cuestiones meteorológicas y climáticas. No sé qué opinas de eso que te acabo de decir, o es una locura mía. No, digamos que pues de alguna manera en esta cosmovisión de estudiar el universo, que es una de mis áreas de investigación, pues inevitablemente uno debe de ver qué es lo que nuestros ancestros, nuestros antepasados habían encontrado, porque, por ejemplo, para todas las culturas era muy importante estar observando Venus, por ejemplo.
Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver Venus con todo esto? Pues resulta que hay ciertos ciclos que nos dan inicio de lo que está pasando en el universo, en particular de la actividad solar. Si quieren, voy a regresarme unas diapositivas antes, ya que hablamos de mayas y por qué era tan importante Venus. Y esto es un indicativo, contestando a la pregunta de Alicia, de por qué a veces se tienen algunos errores en el pronóstico. Digamos que estos ciclos importantísimos que se tienen en las diferentes culturas prehispánicas, pues Venus era muy importante. Y eso tiene que ver porque nos daban una idea de lo que está pasando. O sea, por ejemplo, ya que entramos en esta materia, la ceremonia del fuego nuevo tiene, además de todas las implicaciones religiosas, tiene una visión importantísima de la actividad del Sol. Entonces, qué interesante. Por ejemplo, aquí en el panel inferior tenemos los números romanos 1, 2, 3 y 4, que de alguna manera me está indicando el tránsito de Venus sobre enfrente del Sol. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, si vemos en la vida moderna, ¿por qué era importante ver, observar el tránsito de Venus? Porque me da un cálculo de la distancia del planeta Tierra al Sol, que es muy importante en cuestiones astronómicas, es muy importante para cuánta energía me está llegando del Sol. Pero además, una cosa muy interesante es, y esa es una hipótesis, una tesis mía, de que además el tránsito de Venus me indicaba el periodo en que yo tenía mucha energía del Sol, porque todas las barritas son positivas. Ahí es la conexión cósmica, porque además en el tiempo, pues siempre utilizamos las estrellas fijas en la astronomía para tener una precisión en el tiempo y en el espacio. Así que si utilizaban la observación del tránsito de Venus, me indicaría cuándo tengo mucho periodo de alta actividad del Sol y poca. Y mire, en el tercero, que fue 2004 a 2012, la observación 2004 y 2012, es el periodo de alta actividad solar. Entonces, el siguiente periodo va a ser después de 2050, cuando, de acuerdo a nuestro pronóstico, volveremos a tener mucha actividad del Sol. Entonces, este pronóstico de la NASA, que dice que el siguiente ciclo solar 25 va a ser muy alto, pues todo indica que las observaciones que estaban en México no es del todo correcta. ¿Y ahora qué tiene que ver el fuego, la ceremonia del fuego en México? Pues el último registro que se tiene fue en 1507, la última ceremonia de fuego nuevo. Y si siguiéramos esa tradición, pues resulta que en el 2027 sería la siguiente ceremonia del fuego en México, que coincide con las barras negativas. Entonces, indica que además ocurría cuando las Pléyades estaban en el cenit, en el cero de la estrella, o sea, un momento preciso de todos los parámetros orbitales. Es decir, el clima no solamente está dictado por las cuestiones antropogénicas, no solamente está dictado por la energía del Sol, sino todos los parámetros orbitales que tenemos en el sistema solar y en particular en nuestro planeta. Y una manera precisa de decir cuándo vamos a tener mucha o poca energía del Sol, pues los parámetros orbitales nos están indicando cuándo podríamos tenerlo. Y que nosotros hemos dicho que en 2030 sería el periodo en que tendríamos el menor déficit solar, y cuando comienzo nuevamente a estudiar esta parte, pues coincidentemente 2027 para los aztecas era cuando tendríamos otro mínimo solar. Entonces ahí hay una conexión importante. Entonces eso tiene que ver con nuestra cosmovisión. Y respondiendo creemos que, o es mi opinión muy particular, que tenemos un conocimiento bastante amplio de lo que ocurre en el universo, y si este conocimiento que fue recopilado durante siglos lo utilizamos, podríamos tener mejor conocimiento de lo que va a pasar, y particularmente nos importa lo que va a pasar los siguientes años, porque de confirmarse
hipótesis de que tenemos un déficit solar, pues ya estamos viendo, digamos, lo que está pasando con la pandemia COVID, que nosotros hemos dicho que no será la única y que tendremos otras, entonces hay que estarse preparando como nación. Esa sería tratando de responder a sus preguntas tan interesantes. Muy bien, doctor, gracias. Pues sigamos. Bueno, esto de las fallas, también hay que tener mucho. Ahora, por ejemplo, ya vieron la elección de Estados Unidos. Eso es un comentario de sal y pimienta. Pues lo peor fueron los pronósticos de las encuestas. Así es, terrible. Pero además, en 4 años consecutivos se equivocaron tremendamente. Porque hay factores que no toman en consideración, por ejemplo, el engaño, la gente que no dice la verdad. Sí, pero aquí estamos hablando de cosas científicas. Yo no veo ninguna variable subjetiva en todo lo que manejas, Víctor, ¿sí o no? Aquí no hay variables subjetivas. Sí. Y en la elección, sí, uno que va a votar por Trump, pues no lo iba a decir, ¿no? Y esto nunca lo tomaron en cuenta. Y decir que las encuestas electorales de Estados Unidos son peores que las que hacen aquí Arreola y Loretito y ¿cómo se llama este otro? Cero Gómez. Toda esa fauna, dice, bueno, aquí es, dime cuánto te cobro y te diré cuánto vas a tener en las encuestas, ¿no? Es una desgracia. Por eso yo creo que mientras más se quita esa subjetividad en los análisis, que yo no lo veo en los, por ejemplo, aquí, en la cuestión de la NASA, ¿hubo subjetividad o qué tal si les conviene esa agenda? Porque ya que cuando embarramos esto con la agenda neoliberal de Thatcherismo Reaganomics, que es un dominio global, como que ya se contaminó. Es una variable adicional donde ya de entrada le están obligando a los científicos de tener un resultado dado. Así es, por eso digamos que, pues, aunque es importante la política, creemos que el estudio de cualquier fenómeno tenemos que reportar el resultado que hay, y ante una problemática, ya sea económica, una problemática climática o una problemática de salud, las personas que toman las decisiones pues deben tener todos los escenarios posibles. No decimos que nuestro escenario es el mejor ni que es el único pronóstico. Creemos que es uno de los tantos que puede haber, pero es importante que en particular nuestro gobierno federal vea las dos vertientes. Si es cierto que la ideología del calentamiento global se cumple, pues ya tenemos que tener un plan A ante diferentes cosas, pero también de tener un plan B, un plan C, diferentes escenarios, y yo creo que es lo más importante. Y aquí yo creo que también creemos que hemos perdido la confianza en los resultados en nosotros mismos, y eso sí es grave. Muchos países confían en los resultados científicos, y aquí hemos perdido un poco la confianza en nosotros mismos. Entonces, que tengamos ese tipo de seminarios como este en que discutimos diferentes áreas, pues es importante para que nos hagan observaciones de cosas que no hemos tomado, y la discusión sana creo que es lo más importante en la ciencia. Muy bien. Y en esa parte nos quedamos. Entonces, por eso decimos que, pues como mexicano no puedo yo omitir estar influenciado por la cosmovisión de todas las culturas, y que somos nosotros herederos de ese gran conocimiento milenario que tenemos en el país. Y aquí también contrasta, porque huracán es una palabra maya, digo, hasta ahí tenemos esa influencia, o sea, a comparación de tifón o de otro nombre que se le puede dar, es un palabra maya, o sea, la cosmovisión del fenómeno está en los huracanes, y además es un dios maya, o sea, es importantísima para todos los que nacieron en Yucatán. El huracán es muy importante. Y por eso yo decía que creo que actualmente estamos perdiendo no solamente la ciencia, sino la nación en general. Estamos perdiendo nuestra memoria. Cuando hace 500 años llegan, no llegó España como país, llegaron 16 naciones a este continente. Y nosotros teníamos una visión y una convivencia con los 4 elementos que para nosotros son muy importantes. Y vamos a ver esa cosmovisión y vamos a contrastarla. ¿Qué pasó un 15 de septiembre de 2013 cuando en el Atlántico teníamos el huracán Ingrid?
y en el Pacífico teníamos la tormenta tropical Manuel, que fue un caos total en el país. Y vemos que eso me llama mucho la atención, donde el gobierno federal entrante pedía la intervención divina de San Pedro para que dejara de llover. Y entonces eso sí me llamó muchísimo la atención, de que el gobierno federal haya hecho ese tipo de declaraciones. Y sabemos que el país estaba, hubo muchos desastres, estábamos inundados, y entonces esta parte es la que yo digo que estamos perdiendo la memoria, porque creo que no estamos entendiendo un fenómeno tan importante como es el agua. Oye, una pregunta, ¿pueden retroceder una hacia atrás? Porque aparte de Peña, vi a alguien ahí, este señor de aquí a la derecha, ¿quién es? ¿Es Luege? No sé ahorita. El que despedazó Conagua y el que destruyó Tabasco con las inundaciones deliberadas. Esa habría que ver en ese. No sé, me late que es Luege, no sé por qué. Obviamente no está ahí Korenfeld. Allí está Osorio Chong, sí lo reconozco. Reconozco obviamente a Peña. No sé quién está detrás. No iba a ser Sofía, su hijastra, no lo sé. Y los demás pues no los reconozco, es la realidad. Sería bueno que los que nos están siguiendo nos digan, sobre todo este personaje, el de la extrema derecha, se me hace que es Luege, que causó un desastre en Conagua. Eso es muy importante porque de todo lo que se está diciendo aquí, yo creo, deben hacer caso, ¿no? Para tomar medidas preventivas. Y lo que acaba de suceder para nuestros amigos de Chiapas y Tabasco, literalmente se inundó el estado, y además por fallas deliberadas, porque al final del día todo lo que hacen para la famosa presa esa que vamos a decir que manipularon, porque no hay otra palabra, Calderón lo hizo igual Korenfeld, lo hicieron con el propósito de darle energía eléctrica a la península de Yucatán. Nadie está en contra de que se le dé, yo soy yucateco, ahora que estabas diciendo lo de Yucatán, nadie está en contra de que se le dé energía eléctrica a mi país, entrecomillado, ¿eh? Ya saben que mis paisanos se creen de otro, será por Venus, no sé por qué, pero se creen de otro país. Entonces, que además Venus es la diosa del amor, no lo olvidemos, ¿eh? Como Afrodita, es el equivalente de Afrodita, etcétera. A lo que quiero llegar, nadie está en contra de que se le dé energía a Yucatán, pero no a costa de inundar Tabasco o de inundar partes de Chiapas. Eso se me hace demencial. Hay que pensar de otra manera cómo proveer de energía a Yucatán sin dañar a Tabasco y a Chiapas. Por eso yo creo que va a servir mucho. Yo casi te lo puedo garantizar, yo creo en las más altas esferas, sobre todo, yo conozco bien a los dos gobernadores de Chiapas y de Tabasco. Seguramente les vamos a hacer llegar este seminario. Ojalá tomen conciencia de ello y tienen que sacar alguna determinación que sirva a esas poblaciones, sin dañar, ahora sí, también verlo de otra manera, a la península de Yucatán. O sea, aquí yo soy mucho del dicho primum nihil nocere, es decir, lo primero es no dañar. Aquí digo, si vas a hacer algo, pues tienes que pensar siempre en el prójimo. Muy bien, doctor, sigamos. Y entonces, pues, vimos pues todo el desastre que hubo y que eso se compara, digamos, con, como usted lo dijo, efectivamente, lo que pasó en Tabasco y en Chiapas actualmente. O sea, desde que está el concepto de encharcamientos, de que en este país no hay inundaciones, pues eso de alguna manera dicta lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pues simplemente es ver, y vemos aquí lo que usted dice, nos falta la T de tecnología. Entonces, sí tenemos que pensar en cómo evitar esto a la brevedad, y creo que podemos dar algunas sugerencias para evitar estas cosas. Y esta idea de los huracanes, ahora por eso digo que hemos perdido la memoria, pues parecería que el gran dios maya
se ha convertido en el gran dios del miedo, de la muerte y de la pobreza. O sea, pasamos de tener una cosmovisión de que los huracanes son unos grandes abastecedores de agua en todo el continente, y en particular en México, que tengamos huracanes en el Pacífico y en el Atlántico, que tengamos agua, contrasta lo que estamos pensando hoy en día, bajo la ideología de que llueve malo, no llueve peor, y entonces, ¿qué rezamos? Que llueva, que no llueva. Cuando deberíamos estar pensando de cómo utilizar toda esta agua, toda esta energía. Una, pues la captación de agua para la producción de alimentos. Dos, para la generación de energías. Tres, para el nicho de oportunidades técnicas que tenemos y tecnológicas y que debemos desarrollar. O sea, ¿cómo es posible que en el siglo XXI las poblaciones hoy en México se inunden? Y eso va a contrastar con toda la reconstrucción que teníamos en Mesoamérica, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero además con nuestro contraste, que en el norte tenemos zonas desérticas donde no llueve. Entonces, incluso digo algo así que puede parecer banal, el día de antier ya lanzaron la bursatilización del agua en Wall Street. Yo lo había previsto desde hace mucho. Digo, qué locura, no puede ser eso. Es decir, el agua va a ser uno de los elementos, no sé cómo lo veas tú a nivel global, va a haber carencia de agua debido a esta falta de energía solar. ¿Esto va a provocar también carencia de agua? Así es. En el norte se va a incrementar, por lo que los datos que hemos analizado, los déficits solares en el norte van a sufrir sequías, y eso es muy preocupante, porque el que tengamos sequía, pues, influye en toda la producción, en toda la actividad humana y en particular en la producción de alimentos. Y entonces, sí es alarmante de que el Pero los neoliberales ya lo resolvieron, doctor, ya lo resolvieron. Hay que importar frijol, maíz, los estamos importando hasta la fecha. Si ya en México es absurdo que ya ni produzcamos maíz y frijol, lo estemos importando de Estados Unidos. Ellos creen que con eso ya resolvieron el problema, ¿no? Sí, y por eso digamos que tenemos de tener los diferentes escenarios para tomar las medidas. Y aquí es nuestra explicación de que por qué actualmente en México el que nos digan, mira, huracán, nos espantamos, pues porque los huracanes muestran nuestra pobreza extrema que está el país. Eso es lo que está mostrando, o sea... Nos desnuda, ¿no? Nos desnuda. Sí, desafortunadamente. Y cuando actualmente, yo quiero aclararlo, yo estoy en contra de las reconstrucciones en desastres naturales. ¿Y por qué estoy en contra? Porque la reconstrucción significa que vamos a dejar todo igual. Entonces vamos a reconstruir otra vez la miseria, vamos a reconstruir la pobreza, la mala calidad de vida que tienen esos habitantes. Yo por eso estoy en contra de las reconstrucciones ante fenómenos naturales, porque implica que lo que hicimos ahí está mal hecho. Entonces debemos de pensar en cosas nuevas, novedosas, para que esto ya no vuelva a ocurrir. Muy buen punto. Y aquí viene el contraste de Tlaloc contra San Pedro. Mientras todos en Mesoamérica siempre rezamos para que llueva, el anterior gobierno federal rezaba para que no lloviera. Es un grave error. Y ahorita lo que menciona, el agua va a ser uno de los grandes detonantes de la economía y desarrollo de todos los países. Y que un gobernante de México rece para que no llueva, creo que perdió la memoria de quiénes somos, y eso es muy preocupante. Y bueno, de Peña aquí, no hay que pedirle tanto, pobrecito, ¿no? Es demasiado. Y cuando hablan de lluvias atípicas actualmente, pues veremos que por eso contrasta esta ideología del calentamiento global, porque las lluvias atípicas siempre ha habido, y en particular en Tenochtitlan, en 1446, hubo una gran inundación. Estamos hablando del gran lago de Texcoco, y que se inunde, pues dices, pues no es nada típico, ¿no? Sí hubo. Y yo creo que lo que usted dice de que estamos balcanizados, no solamente es político ni económico, sino también climático. Y aquí, en la última triple alianza que hubo en este país, cuando Tenochtitlan se estaba inundando,
pues vino Nezahualcóyotl, construyó un dique que evitaba que se inundara Tenochtitlan. O sea, esa alianza no solamente era bélica, no solamente era para cuestiones de control de varios aspectos, sino en los hechos era para resolver problemas. Y entonces yo creo que en esta balcanización que estamos actualmente, lo que tenemos que hacer y honrar la última gran alianza, pues Tenochtitlan tiene que ir a ayudar y a resolver los problemas de Tabasco, de Chiapas, del norte. O sea, tenemos que honrar esta gran alianza, porque actualmente ningún estado, ningún país va a poder afrontar todos los problemas que tenemos actualmente, ni la climática, ni de la salud. O sea, yo creo que debe haber en este país una nueva triple alianza, norte, centro, sur, porque si nos aliamos, lo que ha dicho la historia de este país, cuando nos aliamos, somos muy fuertes. Pero Adamena, y entonces cosa, las doctor, lluvias atípicas. Otra cosa, que nosotros le estamos quitando su agua, lo digo siendo pues ya capitalino de facto, le estamos quitando su agua a Edomex. Yo incluso lo hablé con un exgobernador que luego fue secretario de gobernación, que obviamente ya se imaginarán los que saben de política quién es, que realmente ya veían ese problema desde antaño, desde la época de Zedillo, ya lo tenían en la mira, porque le estamos quitando su agua a otras regiones que colindan con el DF. ¿Cómo se llama este famoso acueducto que traemos el agua hasta acá? ¿Tú lo recuerdas, Alicia? No. Sí, que a veces lo cierran porque hay que... y estamos extrayendo el agua de Domex. Ahorita me acuerdo del nombre. Muy famoso. Que sobre todo a fin de año lo cierran un poco para limpiarlo. Pues eso de traer agua del Estado de México nuevamente contrasta con por qué se fundó Tenochtitlan en Texcoco. Tiene sus explicaciones, no es solamente, digamos, desde el punto de vista religioso. Pero cuando llegan aquí las naciones... Cuaxamala, ya me acordé. Cuaxamala, sí, efectivamente. Cuaxamala. Sí. Cuando llegan aquí las 16 naciones y ven el agua de Texcoco, pues llegaron 16 naciones del desierto, en buenos términos. Para ellos el agua es un enemigo, entonces tienen que secar el agua de Texcoco. Y desde entonces tenemos los problemas de agua en la actual Ciudad de México. O sea, por eso digo que perdimos un poco la noción y desde entonces vemos, y en particular los huracanes, los vemos como el gran enemigo, cuando es un gran abastecedor de agua, y creo que no lo estamos aprovechando. ¿Te parece si vamos al pronóstico, a los pronósticos? Vámonos a los pronósticos y nomás termino con esta parte histórica. Esta está muy buena, esta gráfica, doctora. A ver. Para decir que cuando dicen que el calentamiento global... No, está muy interesante sus preguntas. Bueno. Cuando hablan de que la ideología del calentamiento global ha provocado los huracanes, pues no. Nosotros tenemos más de 500 años conviviendo y observándolos, y por ejemplo en Guerrero se reporta este gran huracán de 1537 que arranca los árboles desde la raíz. Esta información es muy importante porque solamente los huracanes categoría 5 arrancan los árboles desde la raíz. Entonces podemos ver que en Guerrero siempre hemos tenido huracanes muy intensos. En Veracruz, en 1573, se reporta que los techos de las casas se cayeron, y esto lo hace un huracán categoría 4, categoría 5. Entonces podemos ver que los grandes huracanes siempre ha habido en este país, y hemos convivido, y hemos tenido tecnología para sobrevivir a ellos. Por eso digo que es importante en los pronósticos no solamente tener los datos satelitales, que ese es uno de los grandes problemas de los pronósticos. Si solamente confiamos en los datos satelitales, pues en el mejor de los casos tenemos 30, 40 años, que es cuando se empieza a tener mediciones satelitales. Los datos terrestres, los datos históricos nos dan una idea del clima y nos están dando una idea del comportamiento, de los patrones, de los grandes ciclos que hemos tenido en este país. Y entonces, simplemente para lo que hablamos de Tabasco, de esas inundaciones, es decir,
¿por qué se inunda Tabasco de esta manera? ¿Por qué permitimos este tipo de acciones? O sea, yo creo que aquí perdimos un poquito la memoria de que así nunca se construyó en las culturas mesoamericanas al ras de la tierra. Nunca lo hicimos así. El doctor Jalife siempre dice que a sus estudiantes de posgrado los envía al Museo de las Intervenciones. Yo a mis alumnos los invito siempre a que vayan al Museo de Antropología, donde pueden ver la forma de construcción en Mesoamérica, y que hemos olvidado que somos una cultura del agua. O sea, siempre vivimos con el agua, era importantísimo convivir. Y empezando el pronóstico, después de, en 2012, pues lo dimos a conocer un poco públicamente. Ya habíamos dicho que entre 2012 y 2018 íbamos a tener un número importante de huracanes categoría 5 en particular, aunque he estudiado todas las categorías, pero en particular me interesaba el huracán categoría 5. Y además habíamos encontrado lo que nosotros hemos llamado las cunas, donde solamente se desarrollan los huracanes categoría 5. Aquí rápido, dicho, y agradezco el huracán reciente que hubo, que le echaron un poco la culpa de lo que pasó en Tabasco, que yo realmente se le he hecho a Calderón, a Luege y a Korenfeld, y tengo datos duros para decirlo, no es así nada más porque sí. Ellos, porque había que destruir Tabasco para destruir a su candidato presidencial. Esto poca gente lo maneja, y lo hicieron de manera deliberada, por eso se inunda, y para enviar la electricidad a Yucatán. Bueno, no me quiero meter en política ahí muy fuerte porque también ahí tenían intereses por el partido que representaban tanto Calderón como Luege, eso tampoco hay que perderlo de vista. Entonces, pero a lo que quiero llegar, ahora lo que pasó fue un gran huracán. ¿De qué grado fue el huracán? A mi juicio no llegó a 5. Quiere decir que ahora con huracanes de menor grado van a estar afectando a cada rato a este pobre estado, a estos pobres estados de Chiapas y Tabasco. Lo digo en el triple sentido de la palabra pobre. Sí, no necesariamente un gran huracán, por ejemplo, los 5, digamos que bajo las condiciones en que vive la población de cero tecnología, son de alguna manera afectadas. Por ejemplo, en 2013, la tormenta tropical Manuel, pues inundó prácticamente todos los estados del Pacífico. Pero esos desastres se debe a la cero tecnología que tenemos en nuestras construcciones, en los medios de prevención de no inundar, y esto da al final una idea de lo que podríamos hacer. Y para el pronóstico de categoría 5 de esta temporada, que prácticamente ha finalizado de temporada de categoría 5, habíamos dicho que iba a haber entre 4 a 6 huracanes categoría 5, que yo los denominé superhuracanes, no por la parte destructiva, sino por todas las condiciones que se debe de tener para que se genere un huracán 5 y dónde se origina. Y entonces, después del pronóstico, pues tenemos que ver qué tan efectivo fue el pronóstico. Habíamos dicho que empezaría en 2012 y se podría prolongar hasta el 2018, y vamos a tener entre 4 y 6 categorías 5. Y todo este concepto de ver los huracanes mal, pues de alguna manera se incrementó con el huracán Katrina en 2005. Que Luisiana, hay que decir, también está prácticamente bajo el nivel del mar, sus diques estaban en malas condiciones, y en lugar de fortalecerlos, pues se omitió, y entonces pues desde luego les pasó lo que nos pasó aquí en México, en Tabasco y en Chiapas. Entonces, esta idea de que los huracanes es todo malo, me parece que está equivocado. Yo creo que lo que tenemos que desarrollar es nueva tecnología. Y aquí vemos la última y la penúltima temporada de huracanes categoría 5, en verde del 1 al 8, que empezó la temporada en 2003 y terminó en 2007. Aquí el huracán Katrina 5 es muy importante porque todos los pronósticos de supercomputadoras, y entonces aquí es una competencia de supercomputadoras con materia gris que tenemos en Mesoamérica, juntamente con inteligencia artificial y acompañado con la ingeniería espacial. En 2005 todos los supermodelos decían que se iban a incrementar los huracanes categoría 5 en forma exponencial.
Y para sorpresa de todos los que hacen supermodelos, 2006 no hubo un solo huracán categoría 6. Ahí el pronóstico se pierde. Y en 2007 tenemos 2. Después de 2007 es cuando comenzamos a desarrollar y fuimos precavidos, no anunciar en 2008 que no iba a haber huracán categoría 5, pues porque hay un cierto intervalo de incertidumbre. Entonces decíamos, 2008 hay que ser precavidos, pero a partir de 2009 ya empezaremos a decir nuestro pronóstico. Y entonces, de 2007, prácticamente 9 años después, hasta el 2016, empiezan los huracanes categoría 5. Entonces, si uno piensa que solamente la temperatura es la que genera los superhuracanes, pues no estamos tomando todos los elementos, debemos tomar muchísimos elementos. Y este era nuestro pronóstico, y vemos que de 2016 al 2020, el último que ha habido, pues sí hubo 6 huracanes categoría 5. Entonces, habíamos dicho que íbamos a tener entre 4 y 6. Desde luego que nos han hecho observaciones que dicen que esto está mal porque debemos saber el número exacto, la hora exacta y el lugar exacto. Entonces, es una, digamos, pero es parte de nuestra discusión científica que eso nos ayuda para mejorarlo, desde luego. Solamente que todo pronóstico, pues, tiene una pequeña incertidumbre. Y por eso, cada vez que... ¿Se considera la variabilidad natural de la actividad solar para predecir la actividad de huracanes? Tomamos desde cuestiones climáticas exclusivamente de la relación atmósfera oceanográfica y tomamos factores externos como la actividad del Sol. Desde luego que las tomamos todo en cuenta. Y cuando tenemos un análisis multivariable, más de una o dos variables, y aquí la cuestión es, pues a veces las matemáticas actuales no siempre permiten análisis de muchas variables. Entonces hemos desarrollado nosotros nuestras propias matemáticas para analizar un conjunto de cuestiones climáticas y forzadores internos y externos, y eso nos ha permitido, en primer lugar, encontrar los patrones que nos digan cuándo debe haber un periodo de alta actividad ciclónica, en particular de los huracanes 5, y cuando tenemos un periodo de baja. Así que el que nosotros, nuestro pronóstico, hayamos dicho que vamos a tener entre 4 y 6, y haya 6 al día de hoy, pues un pequeño logro en nuestro pronóstico. Yo ahorita les voy a mostrar por qué decíamos que... La relación... ¿Por qué no iba a haber en ciertos periodos? La relación que hay entre la actividad solar que describes, que estamos en una mínima, ¿es inversa o directamente proporcional con la aparición de huracanes? No, es mucho más complejo. Por eso estos ejemplos de 1576 y de 1546 de huracanes en Guerrero y en Veracruz nos indica que independientemente que tengamos alta o baja actividad del Sol, los huracanes categoría 5 pueden aparecer. Eso es importantísimo. Como muchos pronósticos de huracanes piensan que si tenemos huracanes, el fenómeno del Niño en el Pacífico, eso puede incrementar o disminuir los huracanes categoría 5, pues los huracanes categoría 5 pueden aparecer en años niña, en años niño y en años neutro. O sea, muy caprichosos son, y hay que entenderlos muy bien, y por eso hay que analizarlo desde muchos puntos de vista. Esa sería más o menos la respuesta. Y unas anécdotas del pronóstico, pues en Ciencia de la Atmósfera de la UNAM, en el Centro de Ciencia de las Atmósferas, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Adel, y de alguna manera en 2008 él se enteró que yo estaba realizando pronósticos de huracanes categoría 5. Y en su seminario, en una ocasión me dijo, bueno, nos gustaría que nos platicaras un poco. En 2008 yo fui precavido porque decía, todavía nuestro pronóstico tiene cierta incertidumbre, pero en 2009 ya aparezco el primer seminario, en el seminario del doctor Ade, y digo, en este año 2009, nuestro pronóstico que hemos desarrollado indica que no va a haber un solo huracán categoría 5. Al inicio en enero además fue.
Y dije, bueno, yo me presentaré a finales de diciembre, pues para tener una discusión si fue efectiva o no el pronóstico. Me presento en diciembre de 2009, en el seminario, que además está grabado, está ahí el pronóstico, y dije, bueno, se cumplió nuestro pronóstico de que no hubo huracán categoría 5 en el Atlántico. Y el doctor Andy decía que era muy importante que nosotros desarrolláramos pronósticos porque ningún país había desarrollado pronósticos a largo plazo. Desde luego que las críticas fue una casualidad, como en 2006, que no hubo huracán categoría 5. Dije, bueno, no hay problema, ya adelantamos para el 2010. Y de todos modos, en enero me presento nuevamente y digo que en 2010 tampoco vamos a ver huracán categoría 5. Me presento a finales de 2010 y nuevamente no se cumple que haya huracán categoría 5. Nuestro pronóstico se está cumpliendo ya 2 años. Me presento en 2011, nuevamente digo, no va a haber huracán categoría 5. Ya diciembre ya no me invitan, ya dicen, ya, basta. Y el doctor dijo, se ha cumplido el pronóstico, pero va a ser muy importante que sigamos analizando qué limitaciones tiene el pronóstico. Esas son las palabras que yo sí recuerdo del doctor Aden. Desafortunadamente, él fallece en 2015 y en 2016, que empieza la temporada, él no la alcanzó a ver. Me hubiera gustado que hubiera sido testigo de que todo lo que nosotros platicábamos en su seminario, cuando él caminaba sobre el pasillo del centro de la atmósfera y que yo platicaba con él, pues me decía, ¿y en qué otra cosa estás trabajando? Pues estoy trabajando en otros tipos de pronósticos. Y decía, qué importante, que lo tenemos que desarrollar. Es una anécdota, pues interesante, de que sí tenemos que ver cuándo se cumplen, y como yo lo que digo es, el único juez en pronóstico es en la naturaleza, independientemente de dónde publiquen las revistas y todo lo demás, el factor de impacto, el único juez válido es la naturaleza, y entonces, pues el que se haya cumplido esa parte. Y nosotros, ¿por qué decíamos 2012, 2013? Digamos que teníamos todavía incertidumbres en nuestro modelo, pero yo preferí equivocarme un año antes a decir que no tuve yo la visión de que se pudiera haber adelantado. Y vemos que ya cuando aparece el primer huracán, en 2016, hago un pequeño ajuste y digo que podría prolongarse hasta 2020. 2016 a 2020, pues ya son 4 años y efectivamente todo indica que ya la temporada de huracanes categoría 5 se ha terminado. Y entonces aquí les adelanto, como en este programa aquí decimos lo que va a pasar. Entonces, no, la siguiente temporada de huracán categoría 5, así es, ya vemos que puede ser, empieza en 2025 y se prolongue un poquito más allá de 2030. Aunque, como siempre me gusta ser precavido, me gustaría que empezara en 2024, pero formalmente por los cálculos que tenemos con la incertidumbre, empezar en 2004 o en 2025, ya en la temporada, ya estamos adelantándonos 4 o 5 años, eso es importante. Muy interesante, porque 24 es elección presidencial en México y cambian los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así que incluso se pueden ser generosos con sus propios sucesores, ¿no? Adelantarles y no al revés como hacían los otros que estaban felices de destruir a Tabasco, ¿no? Yo creo que Tabasco es una entidad, no es un partido. Es un absurdo verlo como tal, que verlo como un conglomerado de seres humanos, igual que los chapanecos, independientemente de la sigla partidista. Hay que verlo desde un punto de vista humanista, más que nada. Muy bien, eso es importantísimo. Yo creo que les vaya... Y aquí... El presidente que siempre dice que su tierra es agua, el presidente López Obrador siempre que habla del agua. Tabasco es... Sí, pero no de inundaciones, ¿no? Una cosa es que sea de agua y otra de inundaciones. Sí, y entonces ya que tocó el tema de inundaciones, pues podemos ver cómo en esas zonas antiguamente se construían nunca al ras de la tierra. Entonces es importante. ¿Por eso los escalones? Por eso los escalones. Interesante.
Eran Y las previsores, chozas, eran previsores. claro, ellos convivían con la naturaleza, y yo por eso digo que nuestra cosmovisión, Sí. la tecnología Así. ya la desarrollaron nuestros ancestros. Lo único que tenemos que es recordar quiénes somos. Entonces, con esta información, pues digo, ¿quién nos impide en Tabasco construir ese tipo de casas? No en la planta baja, sino en el primero o segundo. Esto incluso obliga a cambiar toda ¿Quién la nos impide? política urbana, ¿no, doctor? En Así es, ciudades como Tabasco, así es. digo, como iba a decir países, ¿ya ves? Mi lapsus. En entidades como Yucatán. Tabasco y Chiapas. Es obligatorio ya, Así es. de tantos metros para arriba, ¿no? Construir. Sí. Es la nueva urbanidad, nuevo urbanismo, Así ¿no? es. Más que urbanidad. Sí. Muy bien. Si ya sabemos que vamos a convivir con inundaciones o con charquitos o encharcamientos, pues construyamos de otra manera, y esto genera una nueva construcción, genera nuevos empleos, se crea nueva tecnología, construyamos casas antihuracanes, tenemos que tener el mapa de peligro ante las categorías. Esto ya cambiaría la planeación hacia futuro. ¿Quién nos impide pensar de esta manera? Yo creo que nadie nos impide, y puede ser desde muy sencillos, simplemente recordando cómo se construía antes, hasta puede ser tan complejo como quisiera todo el mundo. O sea, es un Lo que sí van a salir dañados, doctor, son los automóviles, ¿eh? Eso sí no se salvan. Podemos poner, y adelanto, aunque no lo está aquí, pequeños gatos hidráulicos. O ya que usen nada más Uber y ya se acabó. Prohibido usar automóviles. Así es, así es. Que sean Uber, que ellos corran el riesgo y no los ciudadanos. Así es. O en la época de lluvias se prohíbe, no sé, hay que tener mucha creatividad, ¿no? Así Es decir, un desmantelamiento parcial hasta que pase la época de temporadas. Tenemos que aprender a vivir con eso, como la gente aprende a vivir en los desiertos. Así es. Y lo que estamos haciendo es querer vivir en el desierto cuando no estamos en un desierto. Así es. Porque además... Más que nada vivimos en un desierto mental, que es más grave. y digamos que pues prácticamente más del 95% de la construcción en todo el país en los techos está equivocada, que es plana, y esa construcción es para desiertos. Y dos aguas o un agua o una caída está hecho para los países donde tiene nieve y para los países que tienen muchas lluvias. Claro. Entonces, a lo mejor sí estamos amarrados con el Tratado de Bucareli, aunque no lo tengo que decir, pero estas cosas sí las podemos hacer. O sea, simplemente se crea ya un nicho de oportunidades en todas las áreas. Y ya que tenemos mucha agua en el sur, debe ser el gran detonador de producción de alimentos que se nos avecina la crisis alimentaria mundial. O sea, debemos de pensar por eso digo que debemos tener un pacto, una triple alianza para resolver nuestros problemas. Nadie nos impediría hacer cosas tan elementales como esto, recuperar nuestra memoria, nada más. Muy bien. Y pues yo diría, entre más huracanes tengamos, ese es mi punto de vista, bajo esta cosmovisión, vamos a tener agua y podría ser el agua el detonante de la economía, entre otras cosas, uno de los detonantes de la economía del país. Y aquí les voy a mostrar la complejidad de estudiar huracanes o tifones en todo el mundo. Podemos ver la cantidad de números que tenemos. En particular, pues podemos ver lo que tenemos en el Atlántico y en el Pacífico, y esas son las trayectorias. Y de esto decir, ¿es posible encontrar los lugares donde solamente nacen los huracanes categoría 5? Es una gran pregunta, o sea, técnica, tecnológica, científica. Y nos dijimos, sí podemos. Desafortunadamente no tenemos supercomputadora, nos gustaría tenerla, no la tenemos, no tenemos los grandes presupuestos, pero no han desarrollado estos tipos de pronósticos con todas nuestras deficiencias, lo hemos haciendo y lo seguiremos haciendo. Y aquí viene en los números romanos, resumido solamente en dónde nacen los huracanes categoría 5, en ningún otro lugar.
Esto indica que los huracanes no es un sistema desde el punto de vista matemático aleatorio ni estocástico, sino entendiendo todos estos multifactores, hemos sido capaces, utilizando materia gris, inteligencia artificial y ingeniería espacial, que además la ingeniería espacial en todo el mundo es considerada como de seguridad nacional y que debemos de tomarla muy en cuenta, que esa es mi especialidad. Entonces vemos aquí los 4 lugares donde solamente se originan los huracanes categoría 5. Tenemos un 5º lugar, aquí solamente en esta presentación me faltó colocarlo, pero bueno, aquí no estamos. Entonces estamos viendo que en las costas de Tamaulipas, pues es una zona natural donde hay huracán categoría 5. Enfrente de Luciana, pues también es una de las cunas, por eso Katrina, no fue casual que Katrina en 2005 hubiera sido huracán categoría 5. En el Caribe, tenemos ahí Quintana Roo, entonces, al menos en estos lugares, sí debemos de replantearnos la construcción, la convivencia, la producción de alimentos, si vamos a siguiendo teniendo huracanes categoría 5 o cualquier categoría. Doctor Velasco, te prometemos guardar este secreto con 1 millón de videntes que te vieron la vez pasada y que les encantó lo de la tercera ola. Ahora, yo diría algo casi, ¿tienes otra diapositiva? ¿Ya acabaste? No, será el final. Bueno, yo diría algo, doctora Ortega, vean lo que hace la creatividad del ser humano, el conocimiento. Y no sé qué opines al respecto. Obviamente también es para el doctor Velasco. Es de que con estos datos y con el conocimiento, pero que además proviene de nuestro background histórico, que es de los mejores del planeta, cuando nadie lo hacía. Lo hacían los mayas, los aztecas, me imagino que los olmecas y los zapotecas también, no sé, como que aquí se sesgó mucho nuestro amigo el doctor Velasco, muy a favor de los mayas. Allí van a protestar muchos, es que son mayófilos y son proaztecas y no hablaron de los olmecas ni de los zapotecas. Es decir, tenemos tantas civilizaciones. Nosotros somos una riqueza de civilizaciones, la máxima en el continente americano. ¿A qué quiero llegar con la creatividad? Lo que hace el conocimiento. Una desgracia, al menos eso es lo que me quedó hoy a mí, que yo no conocía el tema. Y le agradecemos mucho al doctor Velasco, pues que nos haya enseñado, ilustrado, ahora sí, para el conocimiento común y como buen patriota, pues para México, ¿no? Que no queremos que lo destruyan los huracanes. Entonces, con este conocimiento, con estos adelantos de inteligencia artificial, del conocimiento de las manchas solares, cómo son los huracanes, etcétera, pues podemos entender que de una desgracia que hoy son los huracanes en México, podemos hacer un milagro y crear una de las regiones de máxima alimentación y autosuficiencia y autarquía en el país. Yo esa es la lección que sacaría de esta extraordinaria presentación que nos ha hecho el favor el doctor Velasco. No sé qué opines de ello, doctora Ortega. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, hay una cosa que me gustaría mencionar y es que en la actualidad también México goza de la multitud de disciplinas en muy buena calidad. Hay excelentes urbanistas en México, hay excelentes científicos en México. O sea, no es nada más en la parte prehispánica en donde México está bien, estamos en la actualidad muy bien. El problema serio es la clase política, ¿sí? O sea, con todos los urbanistas buenos que tenemos en el país, no se ha podido hacer una ciudad decente en nuestro territorio. Y además estamos planeando un Tren Maya en toda esa región del sureste, sin siquiera considerar toda esta información porque no la conocen y no están interesados en conocerla. ¿Sí? Entonces yo no creo que estemos en mala posición en cuanto a conocimiento. El conocimiento está, la gente está, la materia gris está, la disposición está. Lo que tenemos es el pie que detiene todo, y eso es definitivamente la clase política, la ignorancia y los intereses encontrados. Pero además, con este conocimiento
bueno, que ya demostró el doctor Velasco, en muchas cosas rebasamos incluso a la misma NASA, ¿no? Que se ha equivocado, como sus encuestadores, ¿no? Basta con este conocimiento para cambiar la manera de construir casas, la forma de los techos, cómo prevenir esa es la pregunta, los incendios, las inundaciones, etcétera. Sí, si realmente están equivocados, hay una muy buena cantidad de científicos trabajando sobre esto. ¿Es equivocación o el problema es que la interpretación está hecha ad hoc de los intereses económicos que están en boga? Mira, yo te voy a dar mi percepción de las cosas, porque yo puedo ser, digamos, un intermediario, ¿no? Un intermediario. Tengo la fortuna de conocer científicos de más alto nivel como ustedes, pero también en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Europa. Pero también tienen un gran defecto los científicos en México. Viven en su torre de marfil. No salen, tienen que salir, luchar por su conocimiento. Y no esperemos que los políticos hagan por nosotros lo que nosotros también tenemos que hacer y contribuir en ello. Esa es mi muy humilde opinión. El político es político. El político va a negociar todo. Incluso lo dice la palabra, la política es el arte de lo posible. No, hoy con la participación de los científicos, etcétera, no de rockstars y de... ¿Qué es eso? Eso ya es grotesco. Es decir, de gente seria, etcétera, pues tienen que aprender a respetar a la ciencia en México. Yo siento que en México la clase política no tiene respeto por la ciencia. No la tiene porque también los científicos no han obligado a que los respeten. Y también muchas de las academias pues están politizadas. Entonces ya ahí empiezan los problemas. Yo creo que la ciencia tiene que ser, como siempre se dijo, casta, pura, pensamiento por el pensamiento. Y ahí está, esta es la solución. El problema del político va a ser cómo aplicar y adaptar esa solución. Y no al revés, que quieren que la ciencia se adapte a sus intereses. Entonces aquí estamos ante un dilema insalvable. Pero yo creo que este tipo de encuentros que hemos tenido, la vez pasada, por ejemplo, el seminario fortuito que se dio, bueno, ha llegado ya a 1 millón de personas, a donde voy me lo comentan. Es decir, pero ¿por qué? Porque se atrevieron ustedes dos a salir, a dar la cara, porque muchos tienen miedo, es que me va. No quiero hablar de la UNAM, porque yo también soy parte de la UNAM y la quiero mucho. Vamos a hablar de otra universidad. El director de tal universidad del sur se molesta, porque además es compadre del gobernador y ahí entramos, lo clásico en México, que al final del día demuestra un gran primitivismo. Pero ojalá fuera el primitivismo de los mayas, que hacían mejores cosas que los políticos actuales. Los políticos actuales son una calamidad en el país y lo generalizo. Ahora bien, los jóvenes, que este país es un país de jóvenes, el promedio de edad es 29 años, ellos tienen la tarea de redireccionar al planeta y sobre todo a México. Ya voten contra la gente que es acientífica y anticientífica. Desgraciadamente el político mexicano ni entiende de estos temas. Créame, yo los conozco muy de cerca. Son verdaderamente ignorantes, me da pena decirlo, pero no se cultivan, no leen en revistas científicas, no están al día de nada. Yo, por ejemplo, lo he dicho y no sé qué me vaya a costar, pero ni modo. Yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos. La famosa 4T, siempre comento que le falta la T de tecnología. Bueno, hoy tenemos un presidente que es del sur. Yo creo que yo voy a hacer lo imposible de hacerle llegar esta charla, aunque sea resumida. Yo creo que él es consciente de eso. Nadie le ha sabido llegar, esa es la otra. Tiene una bola de pseudocientíficos charlatanes que no saben nada de nada y sobre todo dando soluciones. Y no es porque sea él de Tabasco. Es decir, independientemente de quién sea presidente de México, lo que está sucediendo en Chiapas y Tabasco es anómalo, es aberrante, no puede suceder en el siglo XXI. Y yo creo que este tipo de charlas, de intercambios, a eso nos sirve.
Entonces, yo voy a procurar, me comprometo de buscar a los 2 gobernadores afectados, ¿no? Porque tenemos la suerte que yo los conozco muy bien, y también ir hasta la cabeza, que es el presidente de la República. Me comprometo, no sé, voy a hacer cola, duermo allá afuera, a ver cómo me recibe, ¿no? Ya buscaremos. Pero tiene que saber esto. Y yo les garantizo que al conocer esta situación, él va a ser el primer interesado y se los va a agradecer. Y se los va a agradecer la nación. Porque al final del día, como decía el doctor Velasco, ya no hay que reconstruir. ¿Por qué vuelves a hacer lo que ya siempre está saliendo mal? ¿Qué crees que con eso vas a resolver? O sea, lo que decía Einstein, ¿no? Creemos que con las mismas, los mismos inputs, ¿no? Vas a tener diferentes resultados. Pues no, vas a tener los mismos resultados. Entonces, además sale el presupuesto del país. Es decir, eso es al final del día, esto beneficia al país entero. Y yo, de mi parte, agradezco mucho al doctor Víctor Velasco esta aportación que se me hace fabulosa. Pocas veces aprendo como hoy. Esto es como la ambrosía, ¿no? Es el néctar de los dioses, este tipo de aprendizaje. Y obviamente a la doctora Alicia Ortega. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Víctor, por muy crítico, pues nos ayuda mucho. Primero que nada, que nos reunamos, ¿no? A que grabe. Hoy te tocó grabar a ti, ¿no, Alicia? No he grabado. Ah, ¿y cómo le vamos a hacer? No es cierto. Ah, bueno. Entonces, esto, imagínense y lo que íbamos a perder pues yo diría, de tesoro del conocimiento. Y así avanzan los países. Yo creo que hoy sí tuvimos un gran avance, se los agradezco mucho. Y ahí nos seguiremos encontrando. Tenemos pendiente, no sé si quieran, ver lo de la 4ª ola. Sí. Por favor, porque aquí ya ven, creían que ya no iba a haber segunda ola, ¿no? Cuando ya